Hola, muy buena tarde. El día de hoy platicaremos de un tema bastante amplio, lo que es la inestabilidad de codo. Como lo comento, es un tema en el que tiene muchos tópicos. Trataremos de abarcar los más importantes de cada uno de ellos. Soy el doctor Víctor Manuel Herrera Rubio. Estamos en Top GDL. Vamos a comenzar. En cuanto a la articulación del codo, es la segunda con más índice de luxación seguida del hombro en personas activas, específicamente en futbolistas o en personas que realizan algún deporte. 6 de cada 100.000 habitantes al año son las personas que aproximadamente se luxan el codo. Y es relativamente en pacientes jóvenes, en pacientes de edad reproductiva, aproximadamente 30 años. Las complicaciones más frecuentes de una luxación de codo es rigidez e inestabilidad. Trataremos de hablar un poco acerca de ello. Y en cuanto a algunos estudios muestran que los síntomas de inestabilidad después de una primera luxación de codo abarcan entre un 15 y un 35% de los pacientes que sufrieron esa primera luxación. En cuanto a la anatomía, hay que recordar que existen tres articulaciones acopladas que permiten la movilidad de esta articulación, que es la cúbito-humeral, radiohumeral y la radiocubital proximal. Estas permiten una flexoextensión normal de 0 a 140 grados y de 80% de pronación a 80% de supinación. Los arcos de movilidad funcional en cuanto a la flexoextensión pueden ser de 30 a 130 grados sin ningún problema. Y la estabilidad funcional del codo se basa en tres estructuras, que son las superficies articulares que son altamente conformadas, las estructuras capsuligamentosas y las musculotendinosas. Este es un repaso más o menos de las estructuras que tenemos que tener en cuenta, ubicar el epicóndilo lateral, el ligamento colateral lateral, su fascículo posterior, el ocubital, la cápsula articular, olecranon, el ligamento colateral lateral, el ligamento anular y el accesorio en cuanto a la cara lateral de nuestro codo. Y en cuanto a la cara medial, hay que recordar dónde se ubica el ligamento colateral medial, es el fascículo anterior, la apófisis coronoides, el tubérculo sublime, el epicóndilo medial, el ligamento colateral medial, fascículo posterior y el fascículo transverso y el olecranon. En cuanto a los elementos óseos articulares que había comentado, son estructuras altamente congruentes que permiten una flexoextensión y una pronosupinación adecuada. Hay que recordar y que se sabe clínicamente que una resección de la cabeza del radio puede no provocar ninguna inestabilidad del codo siempre y cuando los ligamentos funcionen de una manera adecuada. Sin embargo, depende estrictamente de la integridad de los ligamentos colaterales y la resistencia que proporciona la cabeza del radio en una fuerza en valgo es mínimamente cuando el ligamento colateral medial está intacto. Pero si este está dañado y la cabeza del radio también está dañada, pensando en una luxación que se fracturó la cabeza, el radio va a proporcionar una inestabilidad o en algún caso una estabilidad suficiente para que el codo se mantenga estable. En cuanto a las estructuras capsuloligamentosas, el ligamento colateral medial está compuesto por tres porciones, la anterior, posterior y el haz transverso oblicuo. Biomecánicamente, el haz anterior es la estructura más importante y contribuye al menos en un 70% en la estabilidad del valgo del codo, y su sección produce una inestabilidad severa en la flexión, siendo menor en extensión gracias a la contribución de la cabeza del radio, como lo mencionaba en la diapositiva anterior solo porque está ahí la cabeza del radio, pero si no existiera, este paciente va a tener una inestabilidad. Y también la cápsula articular juega un papel importante. El ligamento colateral lateral comprende de cuatro componentes: el ligamento anular, el colateral radial y el colateral lateral cubital y el colateral accesorio. La contribución de este complejo ligamentoso da la estabilidad en varo y frente al desplazamiento posterolateral. Recientemente también le otorgaron a la lesión del ligamento radial el papel principal como causante de la inestabilidad posterolateral. En cualquier caso, la lesión del complejo ligamentoso externo es la causa más frecuente de la inestabilidad del codo. En cuanto a las estructuras musculotendinosas, hay que recordar que el anconio, braquial y tríceps son los músculos
que ayudan a la flexoextensión y la comprensión estabilizadora del codo. En estudios de cadáveres se ha demostrado que los músculos epicondilios, con sus cubiertas faciales y el septum intermuscular, desempeñan un papel importante como estabilizadores secundarios frente a la inestabilidad en varo y posterolateral, y demostraron un papel estabilizador de la masa muscular pronadora frente al estrés en valgo del codo. En cuanto a la luxación de codo y la inestabilidad aguda, la mayoría de las luxaciones de codo ocurren tras caídas sobre la mano con el codo parcialmente extendido. Los diferentes grados de inestabilidad que se corresponden con sus tres estadios de lesión ligamentosa que progresan en un círculo, como lo podemos ver en esta imagen. El estadio 1 corresponde a la lesión del ligamento colateral cubital. El estadio 2, todo el complejo externo junto con la cápsula articular están dañados. Y en el estadio 3 también se lesiona el ligamento colateral cubital. Igual, como lo pudimos ver en la imagen, ese es el mecanismo de elección que corresponde a una luxación de codo. También hay que recordar acerca de la clasificación. Una luxación de codo se puede clasificar de distintas maneras. La más común es una posterolateral, pero también puede haber posteromedial, anterior o divergente. Las luxaciones complejas se acompañan de fracturas, lo que añade un mayor riesgo de una inestabilidad anterior o una inestabilidad divergente. Como podemos ver aquí en esta imagen, la cabeza de radio está fracturada, entonces eso añade a una luxación, o más bien lo convierte en una luxación compleja. En cuanto a las luxaciones simples, son lesiones de partes blandas en las que no haya afectación ósea. En la mayoría de los casos el desplazamiento es posterior y el ligamento ligamentoso externo está dañado, está lesionado. La evaluación: el paciente acude con una deformidad, una incapacidad para movilizar y una hemartrosis. Hay que tener en cuenta nuestro triángulo de Tillaux, en el que hay que evaluar o hay que palpar las estructuras que se encuentren firmes y se encuentren en su lugar. Cualquier alteración a nivel de este triángulo puede ser sugestivo de una luxación de codo. La inestabilidad en valgo ha de hacerse con el codo en pronación, ya que en esta posición se inhibe el desplazamiento rotatorio del cúbito y el radio sobre el húmero, lo que ocurre cuando el ligamento colateral lateral está dañado, y así impide la confusión en la inestabilidad del valgo con la inestabilidad posterolateral. En cuanto al tratamiento, el tratamiento en una luxación aguda, ¿en qué consiste? En una reducción inmediata o lo más cercana al evento traumático. Se puede tratar con una rehabilitación precoz, siempre y cuando el paciente no tenga limitación en el movimiento. Cuando el codo es estable desde la flexión hasta 60, es estable desde la flexión máxima hasta 60 grados de flexión, pero tiende a luxarse cuando se extiende más allá de este punto. Debe protegerse con una férula. Con esta férula, la limitación de la extensión tiene que estar estrictamente limitada, y que progresivamente en un periodo de 3 a 6 semanas se puede extender o se puede llevar más allá de la extensión. En este caso, en esta imagen, la reducción del paciente o la reducción del codo del paciente se puede llevar de dos maneras: una en decúbito prono y la otra en decúbito supino. El paciente se coloca en decúbito prono, en este caso, con el brazo apoyado sobre la mesa, aquí podemos ver, y se aplica de cierto modo una tracción contra tracción. Hay alguien que está traccionando hacia abajo o hacia inferior la muñeca del paciente, y el médico tratante está tratando de acomodar en base a la palpación del olecranon, tratar de imbrincar para no dañar esa coracoides y pueda el codo regresar a su posición natural. En esta otra imagen podemos ver el paciente o el futbolista luxado del codo, y en este caso va a ser una reducción en supino. Son los mismos principios: lo toma de la muñeca, lo toma del húmero y le da una ligera tracción para poder regresar ese codo a su lugar. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes de una luxación aguda de codo? La rigidez en la extensión. Son pacientes que, ok, los inmovilizamos, les colocamos su férula
de 4 a 6 semanas. Sin embargo, hay que tratar de recuperar toda su extensión completa. Y la otra complicación más frecuente es la aparición de calcificaciones heterotópicas, y la incidencia de una reluxación es muy baja en estos casos. En cuanto a las lesiones complejas, también hay que hablar acerca de ellas. Son aquellas que, además de que involucran las lesiones tanto ligamentosas, las superficies articulares están dañadas, en este caso la cabeza del radio, la coronoides o el olecranon. Las fracturas del radio, que son las más comunes que se dan en las luxaciones de codo, se pueden clasificar en el sistema de Mason como 1, 2, 3 o 4. A partir de la 2 se consideran quirúrgicas. Las tipo 1 son sin desplazamiento, las tipo 2 son 30% de desplazamiento, y en las tipo 3 son aquellas que están con minutas. Entonces, a partir de este momento son quirúrgicas, hay que tratar de fijarlas, hay que tratar de llegar a una estabilización adecuada, o en dado caso poder colocar una prótesis de la cúpula radial. Esto para tener una mejor estabilización del codo. ¿Y qué pasa cuando tenemos una tragedia terrible en la que está involucrada? Tenemos una luxación y está involucrada la coronoides, la cabeza del radio. Hay que tratar de reparar estas tres estructuras. En ocasiones, cuando por ejemplo tenemos un 50% o menor al 50% de la coronoides dañada, podemos tratarlo de una manera conservadora. Sin embargo, cuando la coronoides tiene un mayor del 50% está dañada, hay que tratar de fijarla, como lo vemos en esta imagen, porque esto nos va a provocar que tengamos una luxación anterior o del codo. Entonces hay que tratar de evitar eso y llegar a un puerto adecuado a nuestros pacientes. Al igual, si está dañada la cabeza del radio, hay que reconstruirla o colocarle una prótesis. En cuanto a la estabilidad crónica del codo, se puede clasificar en función de la articulación afectada, la dirección y el grado del desplazamiento. Los patrones más comunes de la inestabilidad posterolateral y la inestabilidad medial. ¿Cuál es el cuadro clínico de un paciente con inestabilidad crónica del codo? Francamente, los pacientes presentan luxaciones recidivantes. Hay síntomas sutiles e inespecíficos como dolor, chasquido, bloqueos o sensación de fallo del codo. ¿Cuál es una prueba que podemos realizar además del VAR o valgo, también la podemos evaluar con estrés por medio de radiografías? Es la prueba de aprensión o de pivot shift lateral. El paciente se encuentra en decúbito supino y el brazo por encima de la cabeza con una máxima de rotación externa del hombro. La muñeca y el codo se sostienen como si se tratara de un tobillo o una rodilla, como si fuéramos a hacer un pivot shift en una rodilla. Y con el brazo en máxima supinación se aplica una fuerza en valgo en el codo, mientras el codo se flexiona desde la extensión completa. Con el paciente despierto, esta prueba puede provocar una aprensión si el paciente se saca o el paciente tiende a luxarse o siente cierto temor porque se le vaya a luxar. Se considera una prueba positiva a los 35 grados de flexión. Igual podemos tomar una radiografía si se permite o si se presta el paciente y podemos observar una subluxación del codo. También lo podemos evaluar por medio de una resonancia magnética, en el cual podemos, la mayoría de los casos, el ligamento colateral cubital es el que va a estar dañado, el que va a estar desgarrado o lesionado, y se puede reparar por medio de una plastía tendinosa. En casos que sean agudos, se puede reparar, como lo vemos en esta imagen, por medio de un internal brace, y dos anclas, y además de la reparación de los ligamentos. Sin embargo, la literatura recomienda o es mejor realizar una ligamentoplastia con la finalidad de reconstruir el fascículo posterior humerocubital del codo. El injerto que más se emplea, este es un esquema de cómo se realiza la cirugía. El injerto que más se emplea con frecuencia es el tendón del palmar largo, por medio de dos orificios
Estos se realizan por medio de una broca de 3.2 milímetros. El orificio distal está en contacto con el tubérculo de la cresta supinadora y el otro está situado cerca de la base del ligamento anular para dejar un puente óseo suficiente de 1.5 centímetros aproximadamente. El orificio distal en el húmero se realiza sobre este punto isométrico en base a las dos suturas que hayamos colocado para identificar el punto de flexión con una broca 4.5 y a partir de este se efectúan dos túneles divergentes con una broca de 3.2. Y de esta manera el ligamento, como lo vemos, se pasa a través de los túneles, se plica o se va suturando para que quede de una manera estable. En este otro punto es una variante distinta de cómo se pueden realizar también las suturas. En cuanto al tratamiento posoperatorio, la inmovilización es a 90 grados durante 6 semanas, sin embargo esas 6 semanas se reparten a mitad. Las primeras 3 semanas es una movilización estricta en pronación. La pronosupinación se rehabilita a los 90 grados de flexión a partir de la tercera semana. Y después, en el segundo bloque de las 6 semanas, que son esas 3, se utiliza una férula en pronosupinación neutra esas 3 semanas, durante las cuales se comienza la movilización de la flexoextensión sin supinación, en este caso, ni tensiones en varo, sin tratar de alcanzar la extensión completa. Y dependiendo de cómo veamos nuestro paciente y las estructuras que se hayan reparado, podemos considerar progresar a la rehabilitación, incluso apoyándonos por medio de una codera mecánica. Este es un esquema de cómo podemos manejar o un resumen de las luxaciones de codo en estabilidad de codo. Una luxación aislada de codo hay que reducirla bajo anestesia y evaluar la estabilidad del mismo. Si es estable, una movilización precoz, la radiografía al octavo o al décimo día. Si es inestable en una flexión mayor a 30-40 grados, hay que reparar el ligamento colateral radial o una reconstrucción del mismo. Si es estable, pasamos una férula braquipalmar de 6 semanas, la inmovilización estricta 3 semanas y después una movilización protegida. Si es inestable al final de la extensión, a pesar de que lo hayamos reducido, colocamos una férula por 3 semanas, su radiografía al octavo o al décimo día. Y regresando, si es inestable, hay que reparar los ligamentos. Si es inestable, colocamos un fijador externo. Si es estable después de nuestra cirugía, hay que continuar con el proceso de rehabilitación. Una fractura luxación del codo, que es una tarea terrible, hay que tratar de realizar nuestro síntesis de cada una de las estructuras que se hayan dañado, una reparación o reconstrucción de las mismas y del ligamento colateral radial. Si es estable, progresamos a una férula durante 6 semanas, una movilización estricta por 3 semanas y después de una movilización protegida a las 3 semanas, que es prácticamente igual a la que habíamos visto acá. Si es inestable, a una flexión mayor a 30-40 grados, reparación del ligamento colateral medial. Y si es estable, progresamos a la férula. Si es inestable, progresamos a un fijador externo articulado para después evaluar las estructuras y qué es lo que le podemos ofrecer a nuestro paciente a pesar de que sea inestable. Por mi parte sería todo. Por su atención, muchas gracias.